Bien, buenas noches a todos y todas. Contento nuevamente de estar otra vez en este espacio tan bonito que nos brinda pues Igualmente. el poder comunicarnos como familia, pero también en un espacio de aprendizaje, pues eclesial también, ¿no? Porque también, digamos que de alguna manera, pues aparte de familia, pues somos hermanos en la fe, pero también muchas personas de la Iglesia de la Roca de Betel entiendo que también lo ven en otras oportunidades, en otros momentos. Entonces, pues igual este es un espacio para todos y para todas eh, que podemos compartir y disfrutar. Bien, hoy quisiera hablar de un tema que le hablaba al pastor Oscar acerca de la revelación de Dios. Y son básicamente dos temas el día de hoy, que vamos a hablar de revelación es general y revelación especial, ¿no? Probablemente tratemos un tema más, a ver si alcanzamos, pero básicamente entonces el tema del día de hoy es revelación general y revelación especial. Entonces, básicamente hoy hablaremos de lo que es la revelación de Dios, la revelación de Dios en general, la revelación de Dios en general. Bien, es un tema muy bonito, es un tema bien importante, bien interesante, porque de alguna manera es un tema en el que tenemos que, perdón un segundo, un momentico, ok. Es un tema en el que de alguna manera todos, en algún momento determinado tenemos que reflexionar un poco, debido a que la forma como nosotros podemos conocer del Señor o la forma en la que nosotros Antonio, conocemos de Dios es a través precisamente de la ¿me puedes pasar la revelación tarjeta antes que te duerma, la tuya? de la revelación de Dios. Si me llama Carla Paz. No, bueno. Ah, ¿me oye? ¿Estás escuchando a mí? Ay, ¿sí? Este, sí, de la Ay, qué pena. revelación de Dios. Eh, Ah, excuse, ya va. no hay, digamos que en palabras de un teólogo muy antiguo, San Agustín, uno de los padres de la iglesia, siglo IV, él decía que no hay caminos de Dios al hombre, solo hay caminos, perdón, no hay caminos del hombre a Dios, solo hay caminos de Dios al hombre. En otras palabras, lo que quería decir San Agustín era que no hay forma en que el hombre pueda conocer de Dios si no es a través de lo que Dios revela. No existe otra manera. Es decir, lo que ustedes y yo podemos saber de Dios, hablar de Dios, dilucidar de Dios, teorizar acerca de Dios, es básicamente porque Dios se nos ha mostrado. Es más, algunos llegan a considerar que el solo hecho de que nosotros tengamos una idea de Dios, ya eso es una forma de revelación. Porque por sí mismo, por la finitud humana, el ser humano no alcanza esa idea de Dios, ¿no? Por la misma finitud humana, el ser humano no alcanza esa idea de Dios. Entonces, no hay forma en que el hombre pueda conocer a Dios si no es a través de lo que Dios mismo revela. Entonces, por eso es tan importante hablar del tema de la revelación de Dios. Dos aspectos en la revelación de Dios, pues existe, o por lo menos en la teología se maneja, la revelación general y la revelación especial. Son los dos aspectos más importantes en la revelación de Dios, cuando hablamos de revelación. Cuando hablamos de revelación estamos hablando de Dios mostrándose, ¿no? De el Dios que se muestra, el Dios que se muestra. Pero el Dios que se muestra de maneras muy diferentes. Y entonces por eso hablamos de revelación, tanto general como revelación especial. ¿Qué sería la revelación general? Les voy a pedir por favor que pudieran, claro que ya los muteé a todos, pero los que puedan o las que puedan, si me pueden ayudar más adelante con algunos textos bíblicos, ahí van a aparecer en la pantalla y ustedes, por favor, los leen más adelante. Pero como para que tengan ahí la Biblia pues a la mano y etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es la revelación general? Según un teólogo llamado James Leo Garrett, que inclusive murió el año pasado, un teólogo sistemático, James Leo Garrett, y él dice lo siguiente: la revelación general es aquella revelación de Dios que está a la disposición de todos los seres humanos porque se descubre en el universo creado, es decir, en la naturaleza.
pero también en el interior de las personas, es decir, en la conciencia. Y en el interior, por otro lado, perdón, la revelación especial, diferenciándola de la general, es aquella revelación histórica de Dios que se ha dado solamente al pueblo de Israel y por medio de Jesucristo. Por lo tanto, la revelación específicamente cristiana de Dios es la revelación especial. ¿Qué está diciendo Garrett? Garrett está diciendo lo que ya habíamos dicho. Hay dos formas de revelación, la general y la especial. Pero dice Garrett que la revelación general es aquel tipo de revelación que está para que todo ser humano la vea. Por ejemplo, dice James Leo Garrett, está en la naturaleza. Digamos que el poder de Dios, la magnificencia de Dios, la sabiduría de Dios, el hecho de que hay un Dios, se evidencia a todo ser humano. Todo aquel que es capaz de mirar la naturaleza puede notar que Dios existe y que Dios está detrás de eso, ¿no? De pronto nosotros hemos perdido por tanto afán, ¿no? Porque yo creo que eso pasa en todo el mundo. Hoy en día todo el tiempo estamos en carreras y ya hemos perdido una capacidad que de pronto que tienen los niños. Bueno, déjenme ponerlo entre comillas, que tenían los niños, porque ahora con el asunto de que ya no juegan sino en tablets y tal, pues ya tampoco se emocionan con nada, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo como 200.000 sobrinos chiquiticos, y entonces a mí me gusta jugar mucho con ellos, porque como no vivo con ellos, cuando los veo, jugamos mucho, pero 2 días, ya al tercer día ya no quiero, ya quiero que se regresen a sus casas. Entonces, digamos que me gusta jugar con los niños. Entonces, yo digo, yo creo que si aquí vinieran, por ejemplo, tal sobrino, no sé, Maximiliano, Antonella, y vieran esto, se emocionarían. Y a veces descubro que uno los lleva a tal parte y entonces, ay, no, pues que esto aquí, que mucho calor. Ay, no, esto aquí tanta gente. Ay, no, yo me quiero ir para mi casa ya. Y entonces uno dice, por Dios, cuando yo estaba pequeñito y me hubieran mostrado esto, yo me muero. eh, Creo que con el tiempo, con tanta tecnología a nuestra disposición, con tan poquito tiempo, con tantas cosas en nuestra cabeza, los seres humanos hemos ido perdiendo la capacidad de asombrarnos. Ya no nos asombra nada, ya no nos deslumbra nada, ¿no? Ya vemos las cosas y nos parecen como normales o ni les prestamos atención. Pero qué bonito que nosotros pudiéramos detenernos un poquito y hacer lo que hace el salmista, por ejemplo, o lo que hicieron los escritores del Antiguo Testamento cuando decían cosas como, por ejemplo, veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Yo digo, este hombre que se puso a pensar en eso, este, es un hombre que viendo eso se sentó un día y se asombró de la luna. Es decir, uno dice, pues la luna, todo el tiempo eso está ahí. Sí, pero alguien en algún momento se asombró de ver la luna y las estrellas y dijo, wow, esto es increíble, ¿no? A mí me parece que esas cosas las hemos ido perdiendo. Cuando uno, por ejemplo, va al mar y ve que ese mundo de agua y esa agua no pasa de un cierto límite o que esa agua es tan poderosa y se siente tan fuerte, ¿no? Y a veces uno como que de pronto pierde esa capacidad de asombro y decirlo, ¿por qué el agua no pasa para la playa y no inunda toda esta ciudad? ¿Qué la detiene, no? Por allá Job, Dios le decía a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le dije al mar, hasta aquí llegas y aquí no pasará más tu prepotencia? Entonces, digamos que de alguna manera todas esas son cosas que hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Entonces, como el ser humano ha perdido la capacidad de asombro, entonces ya no ve la naturaleza, ¿no? Ya no ve lo que pasa alrededor, ya no ve los pájaros, las montañas, ya no ve nada de esas cosas y no se da cuenta que esa también es una forma de revelación de Dios. La conciencia, el hecho de poder saber, aunque eso también es muy cultural, pero saber lo que está bien y lo que está mal. Todo ese tipo de cosas, en esas cosas se está revelando Dios a todos los seres humanos, porque a todos los seres humanos está disponible esas cosas. Sin embargo, la revelación especial es aquella revelación en la que Dios se ha revelado, valga la redundancia, o perdón por la redundancia, de forma especial a un pueblo. Por ejemplo, cuando Dios se revela al pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando Dios se revela en Cristo, ya no se revela de forma general para todo el mundo, sino que se reveló a un pueblo, ¿no? Y en Jesucristo pues se revela a unas personas que creen en Él, ¿cierto?
Y entonces ya esa revelación, aunque está disponible para todo el mundo, pues no es tan evidente como la revelación general en las cosas creadas, ¿no? Bueno, hay una cosa rapidita como para ir teniendo en cuenta. Este tipo de revelación, o sea, la revelación general, se encuentra en tres áreas. La primera es el área de la naturaleza, la segunda es la historia y la tercera es la humanidad. En esas tres áreas se muestra la revelación de tipo general. La revelación de tipo general se muestra en estas áreas. La naturaleza, la historia y la misma humanidad. Este tipo de revelación general este tipo de revelación es general en dos sentidos. Primero, por su disponibilidad universal, es decir, a esta revelación general tienen acceso todas las personas de todos los tiempos, por ejemplo, a la naturaleza. Todas las personas de todos los tiempos han tenido acceso a la naturaleza, a asombrarse con la naturaleza o sencillamente a ignorar la naturaleza, ¿no? Por el contenido del mensaje, es menos particularizado, ¿no? Y minucioso que la revelación especial, ¿no? La revelación general es menos minuciosa, menos detallada, pues porque es una revelación un poco más general, más grande, ¿no? Bueno, algunos pasajes de la Biblia, aquí les voy a pedir su ayuda, proponen que hay una revelación de Dios en la naturaleza, por eso ahí hablamos arriba, revelación de Dios en la naturaleza. Esos pasajes nos hablan de que Dios se ha manifestado en la creación misma, ¿no? En la creación misma, Dios se ha dejado ver. Por ejemplo, tal vez, Carola, si nos pudiera ayudar con el Salmo 8, Salmo 19, del 1 al 6, tal vez Oscar, si pudiera ayudarnos. Y no sé si es Lena, ya que está ahí al ladito, que les queda un poquito más fácil, Romanos 1, 18 al 20. ¿Qué pasa con estos pasajes? Estos pasajes sugieren que Dios ha dejado muchas evidencias de sí mismo en el mundo creado por él. Se puede leer en desorden, no hay ningún problema. Si ya ustedes tienen, alguno tiene los pasajes, se puede leer en desorden. No sé si Marta me ayuda con el mío porque no alcanzo a leer. Yo ya tengo Salmo 19, Ah, bueno, no hay problema. del 1 al 6. Salmo 19, del 1 al 6. Islena, por favor. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Increíble, gracias, Islena. Increíble y muy bonita esa parte, ¿no? Cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De alguna manera lo que está diciendo el salmista es, mire que los cielos nos están predicando algo. Los cielos también predican, ¿no? Y lo que nos está diciendo es, si nosotros fuésemos personas que detallamos, que pensamos, si nosotros fuésemos personas que nos detenemos a pensar un poquito en lo que nos rodea, esas cosas que nos rodean, la naturaleza, los animales, no sé, los diferentes climas, las grandes montañas, el mismo cielo, quieticos ahí donde están, ya nos están anunciando algo. Nos están diciendo que detrás de ello hay alguien y ese alguien pues es poderoso para crear eso. De alguna manera ya nos están anunciando, nos están predicando, ¿no? La naturaleza como predicadora, digamos, de la grandeza de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Imagínense hablando de alguna manera el cielo como un predicador, ¿no? Como un personaje que es capaz de hablar, pero el cielo no nos habla. No nos habla audiblemente, pero nos habla en su prepotencia, ¿no? En su potencia, en su poder. ¿Quién nos puede ayudar más? Salmo 8. Carola, tienes el micrófono desactivado.
Yo tengo aquí el Salmo 8. ¿Lo leo? Ok, ya, ¿me oye ahora? Sí, señora, ahí la oigo. Gracias. Bueno, el Salmo 8, todo el 8, todo. Estará muy largo, no lo he mirado. Son 9 Bueno. versículos. Ah, no, 9 versículos está bien. Ok. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Amén. Muchas gracias. Muy bonito ese salmo, Amén. ¿no? Mire lo que Amén. dice. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿No? Es decir, mire lo que hace el salmista. El salmista dice, me asombra lo que hiciste. Un día el salmista se puso, se detuvo, se sentó y se puso a mirar los cielos, la luna, las estrellas, el sol, todo, y dijo, bueno, el Dios que es capaz de hacer todo esto, ¿por qué tiene tiempo de ocuparse de cosas, de personas como yo? O de ocuparse de gente como yo, o de ocuparse de los problemas humanos. Entonces miren cómo a este salmista ver todas esas cosas grandes y maravillosas no solamente le produjo un sentimiento de que Dios es muy poderoso, sino que además le produjo un sentimiento de que Dios es muy misericordioso, ¿cierto? Porque decir, oiga, el que creó todo esto, mirarme a mí, el que creó todo esto, yo le importo. Y entonces le produjo ese sentimiento a ese salmista, pero ¿cuándo le produjo eso? Pues cuando el salmista se detuvo a mirar, cuando el salmista se detuvo a pensar. La invitación entonces el día de hoy, una de las invitaciones del día de hoy muy importante sería, qué bueno que nosotros nos volvamos personas que se detienen un poquito, que se paran un poquito, que reposan un poquito. ¿Qué dice Romanos 1, 18 al 20? Si Ana Carolina lo quiere leer, ya que está allí. Sí, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien. Interesantísimo, Pablo, ahí en Romanos, cómo entonces de alguna manera lo que dice es, espérese un momentico, es que Dios ya se le ha revelado a todo ser humano. Y Amén. entonces de pronto la gente le preguntaría, pero ¿cómo revelado en qué? Si nosotros no lo conocemos. No, Pablo dice, es que Dios ya se le reveló a través de las cosas hechas, porque su deidad, su poder, su eterno poder, de hecho dice Pablo, son claramente visibles, dice Pablo, claramente visibles a través de las cosas creadas. Entonces, de alguna manera lo que Pablo está diciendo es, si ustedes son personas que se detienen a mirar todo lo que nos rodea, ya con eso se tienen que dar cuenta que ahí hay un creador. Y entonces Pablo de alguna manera lo que sugiere es que tal vez la revelación general no nos sirva para la salvación, pero la revelación general sí nos sirve para nuestra perdición. Porque precisamente por no atender a esa revelación general, es decir, por no ser cuidadosos, por negar que detrás de esa revelación general hay un Dios, probablemente eso nos esté llevando a perdernos eternamente, una perdición eterna, porque no nos preguntamos quién está detrás de esa revelación. Entonces, algunos teólogos sistemáticos lo que dicen es la revelación general puede que no nos sirva para salvación, porque, digamos, la salvación la tendríamos a través de una revelación especial que es Jesucristo. Entonces, la revelación general tal vez no nos sirva para salvación,
pero la revelación general tal vez sí nos sirve para la perdición, porque la revelación general ya nos dijo que había un Dios y de todas maneras no lo buscamos. La revelación general ya nos dice que Dios existe y de todas maneras el ser humano, ¿qué hace? No le busca, no lo niega. Ignora. Dirían algunos. Señora, No dije que lo ignoran. lo ignoran exactamente. Esa sería la revelación de Dios en la naturaleza, pero también hay una revelación de Dios en la historia. Esta forma de entender la revelación dice que Dios se mueve en el curso de la historia, controlando de alguna manera el destino de las naciones, ¿no? Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo teocéntrico, es decir, el centro de todo lo que hacían era Dios, por lo menos en el ideal, ¿no? Porque en temas políticos y gubernamentales nosotros vemos en la Biblia que hubo muchos reyes que hicieron lo malo delante de Dios, como el pueblo se apartaba de Dios, pero digamos que en su cosmovisión idealista o en su ideal, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era un pueblo teocéntrico, ¿no? Que estaba dirigido por Dios. A pesar de que hubiesen reyes, esos reyes deberían ser, en el ideal, dirigidos por Dios para hacer mejor su labor. Entonces, en el texto bíblico, nosotros encontramos que lo que hay es un pensamiento que el curso de la historia lo está controlando Dios y Dios controla no solamente la historia, sino el destino de las naciones. Por ejemplo, veamos algunos de estos textos. Job 12:23, Salmo 47 del 7 al 8 y Daniel 2:21. Quien quiera ayudarme a leer cualquiera de esos, le agradecería. El que encuentren primero. Job 12:23. Bueno, entonces Islena ya va con Job, entonces por favor, no sé si Carola o Carolina nos ayudan con Daniel y Salmos. El Salmo 47. Salmo 47, 7 y 8. Y no sé si Carolina, Daniel 2:21. Bueno, gracias Islena. Engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa. Ese es digamos, las palabras en el libro de Job que nos reflejan un entendimiento de lo que ellos consideraban como Dios guiando el destino de las naciones, ¿no? Y diciendo, Dios es el que engrandece las naciones o Dios es el que empequeñece las naciones, ¿no? Porque Dios es el que lleva el destino de ellas. Salmo 47, 7 y 8, ¿qué dice? 7 y 8. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Ok. Eso está. Sí. ¿Listo? Entonces, reina Dios sobre las naciones. Dios es Dios sobre toda la tierra, ¿no? Entonces, La para tierra. ellos no existe tal cosa como, digamos, no sé, algunos países juzgados por Dios y otros países u otros terrenos juzgados por otro tipo de Dios, ¿no? No, Dios es el que gobierna toda la tierra. Y Daniel 2:21. Ana Carolina del Valle. Sí, es que está quitando el silenciador. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Gracias. Ahí nosotros vemos, y creo que alguna vez hablábamos acerca de que en Daniel sobre todo se repite mucho ese tipo de teología, ¿no? Hay un convencimiento en el libro de Daniel de que Dios es el que lleva el curso de la historia y que Dios es el que pone y quita reyes, ¿no? Y que los reyes que hay es porque Dios los puso, aún si no fueran siervos de Dios, no importa, Él los pone o los quita como Él quiera, ¿no? En el libro de Amós, en el inicio, en el capítulo 1, 2, y no sé si parte del 3, está el juicio a las naciones, o no sé si es capítulo 2 y 3 del libro de Amós. Pero se da el juicio a las naciones y es una cosa muy bonita porque, bueno, muy bonita y muy trágica al mismo tiempo, porque digamos que el profeta empieza a hablar y empieza a dar juicios en contra de otras naciones que no son ni el reino del sur de Israel ni el reino del norte de Israel. Y entonces empieza y dice la fórmula, ¿no? Por 3 pecados de Damasco y por el 4 no perdonaré su pecado, y empieza a decirles.
por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no perdonaré su pecado, por 3 pecados de Sidón y por el cuarto no perdonaré su pecado. Y entonces empieza, digamos, el profeta a decir que Dios va a castigar esas otras naciones. Entonces ya Amós nos muestra cómo Dios no es solamente Dios del pueblo de Israel, sino que también Dios es Dios capaz de castigar a otras naciones. Pero lo interesante de ahí es que las últimas dos naciones o pueblos que Dios castiga es precisamente el pueblo del sur y el reino del norte. Por 3 pecados de Samaria y por el cuarto no revocaré su castigo. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. De alguna manera es como decir, porque de pronto el pueblo de Dios pudo sentirse, ay, sí, Dios castíguelos a ellos porque esos pueblos son malos, porque esa gente, porque ellos no son el pueblo de Dios. Y entonces sentirse confiados de que Dios está castigando a otros, pero no a mí. O resulta que el profeta los deja a ellos para el final y a ellos también los va a castigar, ¿no? De hecho, el libro de Amós es una reprimenda bien fuerte contra el reino del norte, contra la capital de Samaria, de los hijos de Dios. Entonces vemos cómo Dios es Dios, no solamente que castiga y bendice a su pueblo, sino que también la Biblia nos muestra cómo Dios es Dios también de otras naciones, de otras naciones. Entonces, se ve de alguna manera la revelación general de Dios, pues también en la historia, ¿no? Pero también vemos nosotros la revelación de Dios en la humanidad. Nosotros podemos ver la revelación de Dios también en la humanidad. Este tipo de revelación puede verse, por ejemplo, en la estructura física de los seres humanos, en las capacidades mentales de los seres humanos, en las cualidades morales de los seres humanos, ¿no? En la estructura física, cuando hablamos, por ejemplo, de la capacidad corporal, de las cosas que el cuerpo puede hacer, ¿no? No ha habido, digamos, de alguna manera un científico, un grupo de personas, por adelantada que esté la ciencia, que sea capaz de crear otro ser humano de la nada. Ya sabemos que existe la clonación, ¿no? Y que eso se puede hacer. Pero la clonación es diferente a la creación de un ser humano, porque la clonación simplemente es como, de alguna manera, valerse de lo que ya existe, de un ser humano que ya existe, para copiar, digamos, otro. Entonces ahí no hay creación de seres humanos, ¿no? Ahí lo que tenemos es simplemente una clonación, una copia que obviamente es muy adelantado, que eso es muy importante, a mí me parece que es un adelanto científico grandísimo, pero que no puede compararse con la creación de un ser humano. Entonces, Dios, ¿cómo se revela al ser humano? Pues en la misma estructura física de los seres humanos, la perfección del cuerpo, ¿no? El cuerpo cómo se regenera, cómo busca cosas, cómo el cuerpo se mueve, cómo funciona el cerebro. Las personas hasta el día de hoy saben muy poco del funcionamiento del cerebro. Y el cerebro está aquí. O sea, hay más de 7.000 millones de cerebros para que uno pueda estudiar el funcionamiento del cerebro. Y los científicos todavía no lo logran. No logramos entender todo lo que hay dentro del ser humano, ¿no? Y todavía buscamos vida en Marte, pero pues por acá todavía hay un montón de cosas que no sabemos. También en las capacidades mentales de los seres humanos, bueno, ya decíamos el cerebro, lo que el cerebro es capaz de hacer, etcétera, etcétera. ¿No? Algunos dicen que el ser humano en promedio solamente usa el 10% de la capacidad cerebral, ¿no? Lo máximo que al parecer hasta ahorita se ha descubierto que el ser humano ha usado es el 10% de su capacidad cerebral. ¿Qué pasa con ese 90%? Supongamos que el ser humano haya llegado al 30% de su capacidad cerebral. ¿Qué pasa con ese 70% que no se usa? ¿No? Entonces, como que el cerebro es un sistema tan complejo, tan grande, tan fuerte, que el mismo ser humano pues no ha logrado ahondar en él. Ya eso nos tiene que decir algo de que detrás de eso debe haber algún tipo de diseñador, ¿no? Que no puede ser al azar, como de pronto de alguna manera se piensa. Pero también en la humanidad Dios se revela a través de las cualidades morales de los seres humanos, ¿no? La capacidad de nosotros entender lo que es bueno y lo que es malo. Ya decía yo que de pronto era algún asunto cultural también, ¿no? Porque en algunas culturas algo es bueno y en otras culturas no lo es y viceversa. Pero de todas maneras el hecho de que haya diferencias culturales no importa, porque lo que sí importa es el hecho de que de todas formas el ser humano es capaz de tener una conciencia de lo bueno y de lo malo. Digamos eso, ¿no? Aunque esa conciencia a veces se diferencie
no sé, de cultura a cultura, lo importante es que de todas maneras existe esa conciencia de lo bueno y de lo malo, ¿no? La conciencia de no hacerle daño al otro, ¿no? La conciencia de no pasar por encima del otro, que obviamente muchos se lo pasan por la galleta, pero no quiere decir que porque algunos, de todas maneras, sigan adelante haciéndole daño a los demás, quiere decir que eso esté bien, ¿no? Se considera y se entiende, aún el que lo hace, entiende que lo que está haciendo muy probablemente no es tan bueno como él piensa. Romanos capítulo 2, versículo 11 al 16. Si Ya alguien... lo tengo. Ah, por favor, dale, Marta. Ya me oye, ¿no? Sí. Porque no hay asesión de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy bonito ese texto de Romanos, gracias Marta, porque precisamente nos dice una cosa bien interesante, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que no conoce la ley? ¿No? ¿Qué pasa con esa gente? Pablo dice, espérese, es que Dios también se ha revelado en la humanidad. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de saber lo que es bien y lo que es mal. Y si nosotros de todas maneras sabiendo, así sea culturalmente, que eso que estoy haciendo yo está mal hecho y de todas maneras lo hago, delante de Dios yo tendré que responder. Yo siempre doy este ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tal que, no sé, tomar café sea pecado? Para mí, para Javier Barco, tomar café sea pecado. O bueno, digamos porque hay algunas iglesias que consideran que tomar café es pecado. Por ejemplo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, ver una película para mí es pecado, ¿no? Y a mí me enseñaron que ver una película es pecado porque los televisores son el cajón del diablo. Por allá lo dijo Gille Ávila hasta que se empezó él mismo a salir por televisión. Y entonces, digamos, entonces ver una película es pecado. Si yo les pregunto a ustedes si ver una película es pecado, seguramente ustedes me van a decir, pues no, yo tengo televisor en la casa, no es. Y entonces Javier Barco, considero que sí es pecado, ¿no? Estoy convencido que sí es pecado. Aunque para el resto de la humanidad ver películas no es pecado, para mí, por alguna razón en mi interior, ver películas es pecado y sin embargo las veo. Yo les pregunto algo, ¿en sí ver películas es pecado? Seguramente la respuesta de ustedes es, no, no es pecado. Depende. Pero yo, Javier Barco, sí pequé. ¿Y por qué Javier Barco pecó si ver películas no es pecado? Porque para mí lo era y de todas maneras no me importó y lo hice. No sé si me explico. Pequeño. Puede que yo en Sí. mi pobre razonamiento considere que ver películas sea pecado y aún así lo hago, entonces yo estoy faltando a mi palabra, estoy faltando, digamos, a mis deberes. Estoy faltando, ¿por qué? Porque me pasé por la galleta lo que yo pensaba de mí mismo, lo que yo pensaba de lo que es mi relación con Dios. Si yo creo que es pecado y que ver películas afecta mi relación con Dios y de todas maneras lo hago, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Tal vez el día de mañana yo mismo me convence y encuentre, oiga, no, es que ver películas no era pecado. Entonces me salvé. No, de todas maneras tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque el día que vi la película, yo sí creía que era pecado y de todas maneras la vi. Ahorita ya creo que no, pero en su momento sí creía que lo era y de todas maneras lo hice. No sé si me explico. Entonces, hay cosas que ustedes y yo consideramos mal hechas, pecaminosas, ¿no? Pues lo que se espera es que nosotros, esas cosas que consideramos que están mal hechas, que son pecaminosas, que pueden afectar nuestra relación con Dios,
pues sean cosas que nosotros evitemos. Porque si conscientemente estamos considerando que son negativas, ¿por qué de todas maneras las hacemos? Ahí es donde está el problema. Porque otra persona puede decir, pero Javier, es que eso no es pecado. Sí, tal vez para usted eso no sea un problema, pero para mí lo es. Y al final yo no tengo que dar cuenta de la fe de usted. Yo tengo que dar cuenta de la fe mía. No sé si me explico. Sí, Ahí está entonces, digamos, el tema de eso de la revelación. Pero también, digamos que de alguna manera, la revelación de Dios también está en las religiones, ¿no? No tanto porque uno considere que las religiones tienen revelación de Dios, sino porque existe un germen religioso en todo ser humano. La revelación natural o general también se puede ver en las religiones de la tierra. Según las investigaciones, no hay ninguna cultura sin religión. Hay un curso que yo doy en la universidad que se llama Religiones Comparadas. Y ahí estudiamos un autor rumano que se llama Mircea Eliade. Y Mircea Eliade es un investigador que hizo un trabajo muy interesante. Lo que hizo Mircea Eliade es irse por muchísimas partes del mundo. Y la pregunta que él se hacía, o lo que él quería encontrar era, quiero encontrar un pueblo o una cultura que no sea religiosa. Algún pueblo, alguna cultura que no sea religiosa, que no busque un dios. No importa cómo se llame el dios, o si son 100 dioses, o si son 1000 dioses. Lo que importa es que haya una cultura, un pueblo que no adore ningún dios, que no haya religión. Y el hombre se fue. Años en esa investigación. Por allá encontró un pueblo. Se me escapa el nombre. Se me escapa el nombre del pueblo. Creo que fue en Australia. Y encontró un pueblo que no tenía sacerdotes, no tenía templo, no tenía ritos. Y entonces él dijo, encontré por fin en Australia un pueblo, una cultura que no es religiosa. Pero se quedó más tiempo con el pueblo y se dio cuenta que ese pueblo sí era religioso, o tenían un problema. El dios de ellos, ese nombre sí me lo grabé, se llamaba Puluga. Y Puluga es un dios, ellos le llaman, o se llama, un dios uránico. Un dios uránico son los dioses del cielo. Esos dioses uránicos, los dioses del cielo, tienen una característica, que son dioses alejados de su creación. Es decir, son dioses que hicieron a los seres humanos y se fueron. Y esos dioses ni están interesados en lo que pasa en la tierra, no les interesa absolutamente nada, y los seres humanos de alguna manera sí saben que esos dioses existen, pero pues ellos dicen, están tan lejos, son tan lejanos a los seres humanos, que no necesitamos y no tenemos que pedirles ni nada porque ellos ni se dan cuenta de lo que pasa. Entonces esa cultura no es que no fuera religiosa, sino que creían en un Dios que era muy lejano. Por eso no tenían adoraciones, ritos y sacerdotes, pero sí eran religiosos. Entonces, ¿qué concluyó Mircea Eliade con sus investigaciones? Dijo, no existe un solo pueblo en el mundo que no sea religioso. Existen personas ateas, pero no existen culturas ateas. ¿No? De alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Entonces, lo que nos está diciendo eso y la conclusión es, todo ser humano, nazca donde nazca, alejado una cultura de la otra, todo ser humano nace con un germen religioso, con una necesidad de buscar de Dios. Y todo ser humano busca de Dios, poniéndole el nombre que puedan. Inventándoselo si quieren, tal vez los dioses de la roca, los dioses de los árboles, el dios sol, la diosa luna, lo que sea, pero lo que importa no es tanto el nombre del Dios, sino que todo ser humano nace con una necesidad de buscar de Dios. Y al no encontrar, digamos, ese Dios en Jehová, en Yahvé, en Jesús, pues lo encuentran en lo que sea que su cultura les diga. De ahí la importancia de las misiones y de la evangelización y de la predicación, ¿sí ven? ¿No? Entonces, ¿eso qué nos dice? Puede haber personas ateas, pero no hay culturas ateas. Esto puede dar fe a la realidad de Dios, esto puede dar fe, perdón, de la realidad de Dios
aunque entendido de muchas maneras diferentes. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Dios, la necesidad en el ser humano de buscar de Dios, aunque el ser humano a ese Dios le ponga nombres y rituales muy diferentes, muy diferentes. Hasta ahí entonces el tema de revelación general de Dios, de revelación general de Dios. Hay un tema que viene entonces, después de hablar de revelación general de Dios, tendríamos que hablar de revelación especial de Dios. Sin embargo, permítanme veo, bueno, ese lo podemos ver un pedacito de lo que es revelación especial de Dios, porque después de ver revelación especial de Dios, vienen varios elementos a tener en cuenta en eso que consideremos que es revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios, dice Millard Erickson, el que leíamos ahorita. Con revelación especial entendemos la manifestación que Dios hace de sí mismo a personas particulares y en momentos y lugares concretos, permitiendo a las personas entrar en una relación redentora con Dios. Permítame, hago una recapitulación de lo que hemos visto. Hemos visto revelación general y dijimos que en la revelación general hay por lo menos 4 momentos. El primer momento es cuando Dios se revela en la creación. No es que Dios se muestre abiertamente, sino que el hecho de que haya una creación tan perfecta, pues debe dar cuenta de que detrás de eso hay un Dios. Pero Dios también se muestra en la historia, en el devenir de la historia. Pero Dios también se muestra en el ser humano, en su conciencia moral y en la perfección de la creación del ser humano. Y por último, Dios también se muestra en el hecho de que haya tantas religiones. Porque el hecho de que haya tantas religiones y de que no haya ninguna cultura atea, indica que todo ser humano nace con la necesidad de buscar de Dios. Aunque en diferentes culturas le pongan diferentes nombres, ¿no? Hasta ahí vimos revelación general, ¿no? Esa es la forma en la que Dios se ha manifestado a la humanidad, no de forma explícita, sino de forma implícita, digámoslo así. Pero como seres humanos tenemos que ser personas que pues se asombren y vean detrás de lo que encontramos. Ahora pasamos a la revelación especial y ahí es donde viene Erickson a decirnos que es la manifestación que Dios hace de sí mismo, es la revelación que Dios hace de sí mismo, pero a personas particulares. Ya mire que en esta revelación especial ya Dios no se manifiesta, digamos, soterradamente o de forma implícita, sino que aquí ya en la revelación especial Dios se manifiesta de forma explícita, ¿no? Por ejemplo, cuando se le manifestó ¿a quién? A Moisés, por ejemplo, ¿no? Mire que ahí ya Dios no se le manifestó a través de la montaña, ni Moisés tuvo que decir, ay, el sol, y el sol quiere decir que Dios existe. No, Dios le habló, dijo, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Entonces, ya esa es una revelación no general, es una revelación especial, porque se le manifestó a una persona particular en un momento y en un lugar concreto, permitiendo a la persona entrar en una relación redentora con él, con Dios. Debido entonces a las múltiples maneras en que el ser humano podría llegar a conocer a Dios, pero sin un conocimiento concreto, se hacía necesario un tipo de revelación concreto para Israel y para la iglesia. Entonces, Israel tenía que conocer ese Dios, pero de forma ¿qué? Concreta, ¿no? Entonces ya no bastaba la revelación general, ya era necesario que Dios se manifestara como él. Entonces, por eso vemos en la Biblia cómo Dios se le manifiesta a Noé, cómo Dios se le manifiesta a Abraham, cómo Dios se le manifiesta a Isaac, Jacob, a todos, a los hijos, a José, a Moisés, cómo Dios se manifiesta ya de forma, no en forma general, sino en forma concreta, para que el pueblo de Israel supiera, este es Dios, ¿no? Hay que aclarar entonces que el objetivo de la revelación especial no es solo el conocimiento de la existencia de Dios, sino también y sobre todo propiciar y mantener una relación directa con Dios. No se trata en la revelación general que el pueblo supiera que Dios existe, porque eso se daba a través de la revelación general. En la revelación especial, la idea es mantener y empezar una relación directa con Dios. Si bien entonces se puede decir
que todo ser humano puede tener una conciencia superficial de la existencia de Dios, es decir, todo ser humano puede decir, sí, yo sé que Dios existe, y ya, ¿cierto? Pues eso no es suficiente para entrar en una relación con ese Dios. No es lo mismo tener información que tener una relación. Nosotros conocemos muchas personas que dicen, pues sí, yo sé que Dios existe. Sí, pues sí. Y entonces dicen cosas como yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Pero creer que Dios existe y tener una relación con ese Dios son cosas muy diferentes. Amén. Es como cuando uno, por ejemplo, admira a un cantante y entonces uno dice, no, yo admiro a este cantante y hasta tengo los afiches, sé cuándo nació, sé cuándo cumpleaños, sé qué cosas le gustan, sé cuántas veces se ha casado, cuáles son las novias que ha tenido o los novios que ha tenido, me sé todas sus canciones, compré todos sus CDs, tengo todos los álbumes, he ido a todos sus conciertos. Yo sé mucho de este cantante, pero tengo una relación con ese cantante. Ese hombre o esa mujer ni siquiera saben que yo existo. No saben que yo existo. Y desde la tribuna o desde donde estén cantando, desde su tarima, dicen, los amo, los quiero, mis fans, yo por ellos doy la vida, yo estoy aquí por ustedes. Y entonces yo me siento incluido y yo digo, ay, me quiere, me ama. Ese hombre o esa mujer ni saben que yo existo. Y yo tengo información sobre él, pero no tengo una relación con él. ¿Nos puede pasar lo mismo con Dios? Podemos habernos leído la Biblia, podemos saber muchas cosas sobre Dios, podemos memorizar muchísimos versículos, podemos leer la Biblia de tapa a tapa, podemos saber muchas cosas sobre Dios, hasta enseñarlas si es preciso, pero eso es tener información, no es tener una relación. Y la revelación especial viene precisamente para decirnos, la idea de la revelación especial es que tengamos una relación con Dios, no solamente información acerca de Dios. Quisiera dejar aquí, porque para la próxima semana viene un tema un poquito grueso, que es acerca de la inspiración bíblica, ¿no? ¿Qué entendemos como inspiración bíblica? ¿Qué entendemos, por ejemplo, como con inerrancia bíblica? O sea, que la Biblia no tiene errores. ¿Qué entendemos por esas cosas, no? Y esas cosas pues, son un poquito gruesas. eh, y pues me gustaría dejarlo ahí para la próxima semana. No sé ustedes qué opinan. Claro que sí, está bien. Muy bien. Entonces, la próxima semana empezaremos con el tema de la inspiración bíblica, Dios mediante, y espero pues que sea un tema que a ustedes les agrade.